Yo les voy a hablar, hoy es un día especial para todos los que trabajamos en el área de la cesación del tabaquismo y es un día especial porque es el 31 de mayo, es el Día Mundial sin Fumar. Es un día que la Organización Mundial de la Salud ha establecido para precisamente hacer un análisis de todas estas cuestiones relacionadas con el consumo de tabaco, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Y bueno, yo agradezco muchísimo la invitación y pues voy a iniciar entonces de acuerdo con el convenio marco de control del tabaco de la OMS que firmó nuestro país en 2015. Siempre es importante en este tipo de eventos públicos que declaremos que no tenemos ningún conflicto de interés con la industria tabacalera. Quiero comentarles que yo nunca he recibido apoyo de esta industria, tanto de la industria tabacalera como de la industria de productos de tabaco, en ninguna forma, ni de dinero, ni de bienes, hospitalidad o subsidios. Y por lo tanto, no tengo ningún problema, ningún conflicto de interés al presentar esta conferencia. Y bueno, como les estaba mencionando, desde 1987 la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud instituyó el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco o Día Mundial sin Fumar, para llamar precisamente la atención del público en general, de los profesionales de la salud, por supuesto también, hacia lo que estaba pasando con lo que en ese momento se dio en llamar la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. Estamos de acuerdo en que el tabaquismo no es una enfermedad infectocontagiosa como podría ser, por ejemplo, la COVID-19. Sin embargo, por la magnitud, muchos epidemiólogos empezaron a llamar en ese momento al tabaquismo como epidemia y posteriormente le cambiaron el término a pandemia, siendo en ese momento el tabaquismo la pandemia del siglo XXI. Sin embargo, nadie contaba con que iba a aparecer la COVID y de alguna manera, pues, quitar la atención hacia la pandemia de tabaquismo. Les decía que este día es una oportunidad que tenemos para hablar de lo que se trata el control del tabaco en nuestro país, por ejemplo, y también de hacer saber al público en general que el tabaco es la principal pandemia prevenible a la que nos enfrentamos como humanidad. Hay otras pandemias, como ya mencionaba, la COVID-19, que no fue posible prevenir, se presentó de una manera hasta cierto punto sorpresiva. Sin embargo, el tabaco es una pandemia que podemos prevenir. ¿Cómo? Haciendo que menos jóvenes se inicien en el tabaquismo y que las personas que ya fumen dejen de fumar. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes precisamente de diferentes campañas de la Organización Mundial de la Salud alrededor del 31 de mayo. Les comentaba que este tipo de celebración es muy importante porque nos informa acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco en sus diferentes formas, no solamente como cigarrillos tradicionales, sino también, por ejemplo, el tabaco mascado, el tabaco en pipas de agua, etcétera, y muchas otras formas que hay de consumir tabaco. Además que ahora estamos luchando con una nueva situación que son los llamados nuevos productos de tabaco como vapeadores, como cigarrillos electrónicos. De tal manera que este día podemos reflexionar también sobre las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, que no siempre son muy rectas, que digamos, ni muy transparentes, las actividades de la Organización Mundial para luchar en esta pandemia y algo que es muy importante, lo que podemos hacer todos nosotros en este contexto, sobre todo para tener una buena salud, una calidad de vida adecuada y proteger a las futuras generaciones. Les voy a mostrar algunas imágenes de campañas anteriores de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en 2019 se dedicó esta celebración a lo que es el aparato respiratorio. Y el eslogan fue: no dejes que el tabaco te quite la respiración. Aquí tenemos una imagen un poco fuerte, ¿no? De unos pulmones en donde, bueno, tenemos que está aquí el eslogan también en 2021, en donde vemos aquí que ya no solamente estamos, pero está usted levantando la mano, ¿es por algo en especial? Está levantando la mano, no sé si quiera decir algo. No, no, doctora, yo Está creo que... apareciendo que levanta la manita. Ah, fíjese que es una espectadora que se llama Verónica, pero no soy Ah, yo. ok, Pero ya bajó su mano. ok, perfecto. Continúe, por favor, doctora, Gracias. adelante.
Les decía, en 2001 nos empieza a llamar la atención la Organización Mundial de la Salud a que ya no solamente luchamos contra el cigarro tradicional de tabaco, sino que empiezan a aparecer otros, como aquí tenemos una pipa de agua, como tenemos los vapeadores y otros productos de tabaco que empiezan a aparecer de manera muy importante. En 2020, la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre este grupo de niños y adolescentes que son uno de los grupos poblacionales focales de la industria tabacalera. La industria tabacalera evidentemente busca una nueva generación de clientes y estos niñitos constituyen los clientes ideales porque por muchos años van a poder consumir tabaco. Los adultos en realidad ya no les importamos a la industria tabacalera porque tenemos un menor tiempo de vida, pero muchas de las estrategias de mercadotecnia están dirigidas a los niños. ¿A través de qué? Por ejemplo, de películas y programas de televisión en donde hay un consumo importante de productos de tabaco y que además la industria tabacalera pues definitivamente es una de las industrias que invierte una mayor cantidad de dinero en mercadotecnia. Por ejemplo, este es dato de 2020, la industria tabacalera gasta hasta 23 millones de dólares al día en mercadotecnia y publicidad. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial con el panorama general del tabaquismo en el mundo? Creo que es muy importante compartir con ustedes estos datos epidemiológicos porque nos ayudan a entender cuál es la enorme magnitud de esta problemática de salud pública. El tabaquismo actualmente tenemos 1.300 millones de consumidores de tabaco. Todavía es mayor el número de hombres que de mujeres. Tenemos 1.000 millones de hombres fumadores contra 300 millones de mujeres. Sin embargo, las mujeres nos preocupan mucho porque están teniendo un incremento notable aún en países desarrollados, en donde la prevalencia de tabaquismo en hombres ya empieza a bajar, en mujeres sube y esto es algo que llama la atención. 8 de cada 10 personas viven en países de ingresos bajos o medianos como el nuestro y esto es también muy grave porque representa una mayor carga de morbimortalidad asociada con esta adicción. En cuanto al número de muertes, bueno, vean, la mortalidad también es muy importante asociada con tabaco. De acuerdo con la OMS, cada año mueren 8 millones de personas como consecuencia de las múltiples enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. Y de estos 8 millones, 1.2 representan a los fumadores involuntarios, es decir, personas que nunca han encendido un tabaco, pero que desafortunadamente comparten su espacio de manera cercana con uno o más fumadores y entonces se exponen a todos los tóxicos del humo de tabaco. Y aquí hay un grupo que me da mucha tristeza mencionar porque son menores de 5 años. En el mundo se calcula que fallecen 65,000 menores de 5 años por infecciones respiratorias asociadas con el consumo de tabaco. El tabaco mata a una persona cada 4 segundos, así que imagínense si hacen la cuenta del tiempo que va a durar esta conferencia. Desafortunadamente en el mundo van a estar falleciendo una gran cantidad de personas y estas muertes pues podrían haber sido prevenibles. El tabaquismo tiene un impacto muy importante, no solamente per se, sino también como causa de otras enfermedades. Aquí tenemos las 8 principales causas de mortalidad en el mundo y esta parte que ven hasta arriba de cada una de las barras es lo que es atribuible al tabaco. Aquí tenemos enfermedades isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos saltamos estas dos, tuberculosis y cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Si las colocamos todas juntas, vemos que la mortalidad producida por tabaco es enorme. Solamente SIDA y enfermedades diarreicas de estas 8 causas de mortalidad no están asociadas con el tabaco. Y bueno, ¿por qué es importante hacer algo ya? Porque vean, estas son las proyecciones de la mortalidad por tabaco para 2030. Aquí vemos la barra verde, nos indica la mortalidad en todo el mundo. La barra amarilla es la mortalidad en países en desarrollo como el nuestro y la barrita azul, los países desarrollados. Es decir, este gran aumento en la mortalidad se está dando a raíz de la mortalidad en países en desarrollo, de tal manera que tenemos que hacer algo para que esto no ocurra de esta forma. Se calcula que el tabaquismo va a matar más de 175
5 millones de personas en el mundo de aquí al 2030, que ya está, aparte, está muy cerca el 2030. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país también tenemos graves problemas relacionados con el tabaquismo. De acuerdo con la última encuesta, la ENSANUD, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, tenemos cerca de 15 millones de mexicanos que fuman. Tenemos todavía una cantidad menor de mujeres que de hombres, pero tenemos una prevalencia del 17.9%, que es una prevalencia, digamos, intermedia, pero es una prevalencia muy importante dada nuestra población, ya que esta representa 15 millones de personas fumadoras. ¿Quiénes fuman más? Pues evidentemente los adultos, el 18% de los adultos fuman, pero tenemos ya un 6% de población de 10 a 19 años, adolescentes, que fuma. Y esto es altamente, llama la atención porque se supone que tenemos una ley que prohíbe precisamente la venta de tabaco a menores de edad. Si estos ya empiezan a aparecer en las estadísticas nacionales, son más de 1 millón, son 1.300.000. Esto nos habla de que estamos haciendo que esta ley no se cumpla, es decir, no estamos haciendo nada para que los niños no puedan comprar cigarrillos. Vean, aquí está la epidemia de tabaquismo, se focaliza mucho hacia los estados del norte, la prevalencia es en el menor en el sur. Sin embargo, ustedes saben, siempre se ha hablado de esta división de la República Mexicana en diferentes estados, en diferentes etapas de diferentes enfermedades, y el sur sabemos que tiene una gran carga relacionada con otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades infecciosas. Eh, Algo que aparecía y que les acabo de comentar son los nuevos cigarrillos electrónicos o nuevos productos de tabaco. En realidad no son tan nuevos, pero están apareciendo muchas formas ya con mucha tecnología, como los cigarrillos híbridos, y esto ya se empieza a ver en las encuestas. Vean, cerca de 1 millón de adultos mexicanos consumen cigarrillos electrónicos, a pesar de que teóricamente están prohibidos en el país. Si ustedes escucharon las noticias hoy, el presidente de la República firmó un decreto en el cual se prohíbe ya no solamente la importación y exportación de estos cigarrillos electrónicos, sino también lo que es la venta y la distribución. Vamos a ver qué pasa. Ya se estaba tornando en un problema importante, ya empezaba a aparecer en las encuestas nacionales el consumo de estos cigarrillos. Y bueno, un poco en resumen de todo esto, el tabaco produce en México el 9.7% de todas las muertes, 63,000 muertes al año, y pues evidentemente también tiene un costo muy importante desde el punto de vista económico, alrededor de 116,000 millones en costos directos sobre el sistema de salud. Habrá que sumar el costo que tiene, por ejemplo, sobre las familias, sobre los individuos, 51,000 millones en productividad laboral y 19,000 millones por cuidados familiares. Es decir, el costo del tiempo que dedica la familia que tiene, por ejemplo, una persona con EPOC en el cuidado, en todo lo que implica un cuidado adecuado para estas personas. Y aquí están las principales causas de mortalidad en nuestro país: las enfermedades cardíacas, la EPOC. Después tenemos cáncer de pulmón y otros cánceres. Tabaquismo pasivo también aquí aparece, lo cual es muy triste porque son personas que nunca pues han prendido un cigarro. Enfermedades como la neumonía y accidentes cerebrovasculares. Si sumamos todas estas al año, nos dan alrededor de 63,000 muertes en México por eventos relacionados al tabaquismo. Y bueno, pues esto ha sido especialmente grave en estos últimos 2 años porque dos pandemias se pusieron frente a frente: la pandemia de COVID-19 y la pandemia del tabaquismo. Esta imagen me gusta mucho porque creo que representa perfectamente qué es lo que pasó. Muchos fumadores mire, este señor se quita el cubrebocas para poder fumar y bueno, pues está en contacto con coronavirus, con SARS-CoV-2, y puede esto ser un factor de riesgo muy importante. Incluso en 2020 también la OPS y la OMS dedican algunos carteles en relación a esto. Estábamos viviendo una parte muy importante de la pandemia y se empezaron a dar datos
científicos de que el tabaquismo incrementaba al doble la posibilidad de infección por el virus SARS-CoV-2 y que cuando se llegaba a presentar la infección en un fumador, esto también duplicaba el riesgo de hospitalización, de ventilación mecánica y de muerte. O sea que los fumadores vivieron una situación bastante complicada. Y bueno, ¿cuáles son las principales enfermedades asociadas? No crean que se las voy a leer todas. Simplemente a propósito tengo esta diapositiva muy cargada para que ustedes vean todas las enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. Ya habíamos empezado a ver algunas cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diferentes tipos de cáncer y esto pues lo sabemos muy bien en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y por lo tanto luchar contra el tabaco es de luchar contra uno de los factores de riesgo más importantes de producción de tumores malignos. Tenemos también daños reproductivos y otros efectos en la salud, de tal manera que ustedes podrán ver que el impacto en salud del consumo de tabaco es muy grave, es muy grande, es a nivel mundial y a nivel nacional. Pero ahora tenemos este nuevo paradigma del tabaquismo como una enfermedad, ya no más como un vicio que tiene una connotación más moralista, sino es una enfermedad de alta reincidencia, es decir, las personas que son adictas al tabaco y quieren dejar de fumar pueden llevar varios intentos sin éxito. Se ha calculado que puede haber un promedio de 7 intentos. La nicotina ahora la vemos como una droga con un gran poder adictivo y la adicción a la nicotina, el tabaquismo, es una enfermedad progresiva y mortal que puede ser prevenible y tratable, pues con una adecuada intervención del personal del área de la salud. Entonces, como vemos, este nuevo paradigma es muy interesante y pues, ¿cómo explicamos todo este daño que hace el tabaco? Por la composición del humo. Sabemos que este humo de tabaco al que todos hemos estado expuestos en algún momento tiene alrededor de 7,000 sustancias químicas, de las cuales 250 son muy tóxicas, 70 son productoras de cáncer. Vamos a tener elementos radiactivos, como por ejemplo el polonio 210, sustancias venenosas como los metales pesados, cromo, níquel, plomo y también monóxido de carbono, pero la que destaca es la nicotina. La nicotina vamos a destacarla porque la nicotina tiene una característica muy particular y es que es una droga altamente adictiva. Después de que una persona le da una inhalación profunda al humo de tabaco, la nicotina solamente tarda de 6 a 8 segundos en llegar al cerebro, de tal manera que está a través de la vía inhalatoria. Es una de las formas más buenas, más excelentes de administración de nicotina. Se produce lo que se llama una respuesta farmacológica intensa. Vean aquí, por ejemplo, tenemos estas imágenes en PET marcada con rojo la nicotina y vemos que es muy rápido como sube. Vean, este cerebro, después de haber dado una inhalada, no fumado un cigarro, sino una inhalada a un cigarro y vean cómo literalmente la nicotina inunda el cerebro. Hay un reforzamiento positivo muy importante porque la nicotina se une en el cerebro a receptores llamados nicotínicos acetilcolinérgicos. Estos receptores normalmente se unen a la acetilcolina. Sin embargo, cuando una persona empieza a fumar, pues hay un sitio específico para nicotina y lo interesante que estos receptores, sobre todo estos alfa 4 beta 2, se encuentran en el circuito de recompensa. Acuérdense, este circuito de recompensa está ubicado en el sistema mesolímbico y es dopaminérgico, es decir, ahí se produce dopamina, que ustedes saben que es un neurotransmisor que nos da una sensación muy rica, una sensación de placer y bienestar. Cada vez que la nicotina llega y activa uno de estos receptores, se va a producir dopamina en el núcleo accumbens y las sensaciones de bienestar. Por eso, así empieza el reforzamiento positivo. Así es como se enganchan las personas al fumar con esta sensación. Y miren, la dopamina, estos son estudios experimentales, pero creo que son muy interesantes. Aquí tenemos
concentración basal de dopamina. No podemos empezar de cero porque sería una patología cerebral, pero vean aquí, por ejemplo, en este caso se alimenta en este modelo experimental, es una serie de animalitos con mucha hambre y vean, por comer, ellos sienten placer y se incrementa la cantidad de dopamina en el núcleo accumbens. Cuando estos animalitos tienen oportunidad de tener una parejita, pues por supuesto que también se incrementa, hay mucho más placer, vean, llega hasta 200 la cantidad de dopamina. Estos 200 nos habla de un gran placer en el cerebro, de una sensación de gran bienestar y de gran placer. Esto es natural. La comida, el sexo son estímulos naturales. Sin embargo, vean nada más qué pasa con las anfetaminas, con la cocaína y con la nicotina. Vean nada más, las anfetaminas sube a más de 1000, la cocaína a más de 300 y la nicotina a más de 200. Es decir, ya esta sensación de bienestar no es natural, es una sensación muy intensa que dan las drogas y en este caso, vean, la nicotina, pues realmente mucho más que, por ejemplo, un estímulo sexual, da esta sensación de bienestar. Por eso es tan adictiva la nicotina y bueno, otras drogas como la cocaína o las anfetaminas, pero nos estamos enfocando en la nicotina. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que continuamente está aumentando muchísimo la cantidad de nicotina cada vez que llega esta y estimula los receptores en el cerebro? Se producen una serie de cambios. Estos cambios son una forma de adaptarse de nuestro cerebro. Hay un incremento brutal del número de receptores nicotínicos, un exceso de dopamina y esto determina que el cerebro de los fumadores crónicos sea distinto. Miren, este es un corte cerebral, es de humano, de un no fumador y este de un fumador. Y vean, todo esto que ven en negro son receptores, es una tinción especial para receptores nicotínicos. Imagínense los millones de receptores nicotínicos que tiene este cerebro de fumador. Hay un cambio estructural, hay un cambio funcional en el cerebro. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, este es un PET para ver monoaminoxidasa, que ustedes recordarán que es una enzima que, como su nombre lo dice, oxida a las monoaminas. La dopamina es una monoamina. Aquí es un cerebro de no fumador contra un cerebro de fumador. Las dos son mujeres de la misma edad. Y aquí tenemos que las áreas rojas y amarillas son las que tienen mayor cantidad de MAO. Vean la cantidad de MAO que hay en el no fumador contra la poquitita cantidad de MAO que hay en el fumador. Si no hay MAO y además se están estimulando los receptores, el incremento de dopamina es impresionante porque no está esta enzima que la oxida y aparte se está estimulando la producción de dopamina. Entonces el cerebro del fumador, vean, tiene muy poquita monoaminoxidasa, tiene muchísima dopamina y esta dopamina también va a alterar los mecanismos de regulación epigenética. Se ha visto que hay una alteración de la expresión génica, esto se ha visto mucho por ejemplo, con cocainómanos que además consumen tabaco y que generalmente el consumo de tabaco se da antes de la cocaína y hay una serie de alteraciones a nivel epigenético, no directamente en DNA, sino en los mecanismos de expresión génica que parece ser que están relacionados con el consumo crónico de nicotina y que también determina la susceptibilidad al consumo de otras drogas. Como verán, bueno, aquí tenemos un resumen de lo que hace la dopamina, la nicotina en el sistema nervioso central y esto explicaría por qué es tan adictiva. Hay un incremento de dopamina impresionante en el circuito de recompensa, muchos receptores nicotínicos, ya vimos reducción de MAO y receptores D2, que son receptores para dopamina. Hay cambios en el metabolismo y distribución de la glucosa, hay nuevos péptidos, no se sabe todavía estos péptidos qué significado tienen, hay alteraciones de serotonina y noradrenalina. Es decir, hay un cambio muy importante en el cerebro que hace que aparezca la dependencia o adicción, que este dibujo me gusta mucho porque pues nos dice de forma muy gráfica que este patrón de comportamiento de los fumadores va en aumento, ¿no? Y llega a tener
preponderancia sobre cualquier otra conducta que en algún momento tuvo significado importante para el individuo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que dejan de visitar amigos porque no se puede fumar, que dejan de viajar porque les da terror un vuelo de 10 horas, por ejemplo, sin fumar. En fin, cuando ya hablamos de adicción, ya de estos cambios a nivel del sistema nervioso central, estamos ante una situación que requiere apoyo profesional. Vean, por ejemplo, el síndrome de abstinencia por falta de nicotina, disforia o depresión, lo cual entendemos porque baja la concentración de dopamina, hay insomnio, cambios muy bruscos de humor, ansiedad, dificultad en la concentración, inquietud. Por supuesto, hay disminución de la frecuencia cardíaca. Recordemos que la nicotina es un estimulante menor. Hay reducción de la tensión arterial y, sobre todo en las mujeres, aumento de apetito o peso. Lo que hace es que en las personas que ya tienen este síndrome muy intenso y muy frecuente, el tratamiento médico sea necesario. Y aquí, como estoy ante un público de profesionales de la salud, siempre me gusta hablar del papel del médico, de lo que podemos hacer en la prevención y tratamiento del tabaquismo. Esta imagen, pues miren, está tremenda porque está este señor con su bata blanca y está fumando un puro, ¿no? Entonces, definitivamente no queremos que los médicos fumen y que si deciden hacerlo, bueno, al menos no lo hagan en público porque el ejemplo que están dando al paciente es que el tabaco no tiene un riesgo, ¿no? Que no es tan malo. Alguien me decía, doctora, es que mi cardiólogo fumaba en el consultorio. Y yo pensé, pues no, si él es que es cardiólogo y sabe todo el daño al corazón, pues no, el tabaquismo no puede ser tan malo. Es lo que piensan los pacientes. Y aquí nada más algunos datos sobre la importancia de los profesionales de la salud en la orientación y ejemplo al fumador. Se ha visto que cuando un profesional de la salud durante la consulta recomienda al paciente que fuma que deje de fumar, esta se ha visto como una de las estrategias más exitosas y más económicas porque simplemente requiere unos minutos de parte del médico para aconsejar a la persona que pudiera dejar de fumar y mejoraría mucho su enfermedad, por ejemplo. Se ha demostrado que se incrementan las tasas de cesación de manera directamente proporcional al interés del médico y del profesional de la salud en el paciente, y hay algunos estudios que nos hablan de que cuando tenemos un profesional de la salud que recomienda que se deje el tabaquismo, por ejemplo, imagínese un paciente que llega con un diagnóstico de cáncer, no sé, de cáncer de pulmón, vamos a decir, y continúa fumando, pues evidentemente es nuestra súper obligación decirle que tiene que dejar de fumar. Y se ha visto que cuando digamos, este consejo, esta intervención del médico es muy, digamos, es una buena intervención motivacional totalmente, puede haber hasta 50% de eficacia de cesación a un año. Pero bueno, yo hoy les vine a hablar en un día especial y vamos a olvidarnos un poquito ahorita, vamos a cambiar de canal hacia lo que nos dice el Día Mundial Sin Fumar del 2022. Ahora nos está hablando de alguien que envenena nuestro planeta. ¿Quién creen que sea? El tabaco. El tabaco a lo largo de todo su ciclo de vida va a tener un impacto muy importante sobre el planeta. Y me parece que ha sido un gran acierto de la OMS que ahora traiga a la mesa de discusión al planeta. Durante mucho tiempo, ustedes lo vieron en las imágenes que les mostré, las campañas del 31 de mayo habían estado enfocadas a la salud. Ahora están enfocadas, pero a la salud del planeta. Y es que desde que se planta hasta que se fuma, hasta que se tira la colilla, el tabaco tiene un impacto ambiental muy importante. Y vamos a ver algunos datos. Cada año se destruyen, vean cuántos millones de hectáreas para cultivar tabaco. Por ejemplo, en el Amazonas, una de las selvas más importantes del planeta, hay varios casos en donde nos hablan de la destrucción de miles de kilómetros de selva para plantar tabaco, porque es mucho más redituable el tabaco que la selva. Bueno, para las tabacaleras, ¿verdad? Miren, desde 1970 se han destruido 1.5 mil millones de hectáreas de bosques tropicales para sembrar tabaco, con el impacto increíble que tiene esto en el ambiente. Se calcula que 600 millones de árboles en este proceso de deforestación se cortan cada año para sembrar tabaco.
Se calcula que 15 cajetillas de cigarros equivalen a un árbol. Imagínense nada más. Esto es terrible porque ustedes saben la importancia que tienen los árboles para el planeta. Pero bueno, vean también quién no ha visto estas colillas en la calle, ¿verdad? En algún charco, etcétera. El tabaco también en su fabricación, en todo lo que es su ciclo de vida de un solo cigarro, se utilizan casi 4 litros de agua. En el mundo se consumen 7.4 mil millones de cigarros diariamente, fíjense. En México son 26.600 cada año. Imagínense cuántos litros de agua que necesitamos se van hacia la industria para la realización, para la fabricación de cigarros. Una colilla contamina 10 litros de agua de mar y hasta 50 de agua dulce. Vean, ¿quién no ha visto en la playa estas muchísimas colillas? Se habla de que se producen 4.5 trillones, ni siquiera, ya no me acuerdo cuántos ceros tiene un trillón, no sé si ustedes se acuerdan, pero son 4.5 trillones de colillas de cigarros eliminados al ambiente por año. En México se desechan 55 millones de colillas al día, ¿eh? No nos quedamos muy atrás, que digamos. Y vean, las colillas son de los residuos que más se desechan en el mundo y cuando se van al mar pasa esto. Vean nada más, este pez comió una serie de colillas y evidentemente se intoxicó y murió. Lo mismo pasa con las tortugas, con las ballenas y bueno, pues no todos se mueren, pero imagínense la intoxicación que tienen con las colillas porque además se ha visto que estos filtros de las colillas tienen un material especial, un bioplástico que es acetato de celulosa, que contamina muchísimo, constituye desechos tóxicos y sobre todo ahora, no sé si alcanzan a ver estas colillas que tienen en la cápsula, esa cápsula que se aprieta para dejar salir un sabor a hierbabuena, por ejemplo, a menta, pues todo ese líquido se queda aquí en la colilla y va a contaminar. Además de que tardan muchísimo en desaparecer del medio. Se calcula que una colilla puede durar más de 10 años a la intemperie y aún así todavía no se destruye. ¿Y qué me cuentan de la contaminación por los nuevos cigarrillos electrónicos? Evidentemente la contaminación es muy importante. Ellos utilizan baterías de litio, que el litio es altamente contaminante, muy inflamable, pero además ustedes habrán escuchado, hay muchos problemas ahora para obtener el litio, ¿no? De la tierra, de las minas de litio, y hay una gran cantidad de impacto ambiental desde que se obtiene. Vean, aquí vemos basura, en donde ya no solamente está la clásica cajetilla de cigarros, que ahora parece inocente comparada con otras basuras, por ejemplo, los líquidos de los cigarrillos electrónicos, los pods, ¿no? Que son cartuchitos que tienen nicotina, etcétera. Una contaminación más para el ambiente. Y como hablamos de contaminación, también tenemos que hablar del cultivo de tabaco y pesticidas. Vean, a la industria tabacalera le conviene obtener este tipo de hojas tan bonitas, tan grandes, pero esto requiere muchos pesticidas y muchos fertilizantes. En la zona de Santiago Ixcuintla, en Nayarit, hay trabajo infantil, los niños huicholes se los contratan como familia para el corte de hojas, las mujeres hacen las sartas de tabaco, aquí se utilizan 10 plaguicidas que están prohibidos porque por el impacto tan grande que tienen a la salud y al ambiente. Sin embargo, las tabacaleras dicen que no hay problema porque el tabaco no se come, pero sí se fuma y muchos de los pesticidas, de residuos de pesticidas quedan en la hoja. No hay equipo de protección personal y miren, aquí esta niña utilizando este recipiente que contenía un plaguicida para almacenar agua, lo cual es terrible, son condiciones terribles. ¿Y qué nos dice la industria del tabaco? Pues la industria del tabaco está muy tranquila. Vean, estas son está el British American Tobacco, muy bonito. Vean, está destruyendo el ambiente y sin embargo, pues ellos están bastante tranquilos. Ellos están utilizando este tipo de mercadotecnia. Vean, aquí hay un auto con un escape, aquí se está viendo y lo están comparando. Nunca entendí este anuncio, pero bueno, es un escape y lo están comparando con el nuevo cigarro, el nuevo cigarro que ellos están promocionando, que son cigarrillos híbridos. De tal manera que esta campaña usa mucho esta cifra, 95% menos de químicos, lo cual
cual es el producto de una serie de investigadores con conflicto de interés. Entonces tratan de darle un barniz verde a la reputación. Aquí tenemos las diferentes etapas en la vida del tabaco, desde el cultivo hasta el desecho, pues hay un impacto ambiental, pasando aquí por el impacto que tienen hacia el consumidor, que ya vimos. Se habla mucho en este 31 de mayo de lo que se llama el greenwashing, que es la táctica de la industria, en este caso la industria tabacalera, para lavar su reputación y ser responsable desde el punto de vista social. En México se hizo esta técnica con el alto al fuego, que era una colecta de encendedores para celebrar que 30,000 personas habían dejado de fumar cigarrillo de tabaco y se cambiaron a cigarrillo electrónico, imagínense. Aquí está, esto lo hizo un artista en Polanco, se puso estos son los encendedores que dieron todos los que cambiaron de cigarrillo de tabaco tradicional al cigarrillo electrónico. También tenemos que hablar del cambio climático global, esta deforestación de la que ya les había hablado, este talar árboles que es terrible, no solamente afecta el suelo, sino también afecta a la atmósfera. Los cigarrillos también generan dióxido de carbono, que es uno de los principales gases con efecto invernadero. Cada cigarro se ha calculado que en su ciclo de vida emite 14 gramos de dióxido de carbono y en conjunto, en todo el mundo, la fabricación de todos estos millones de cigarros generan 84 millones de toneladas métricas, imagínense, de dióxido de carbono, que es el principal gas, repito, con efecto invernadero y que impacta a nivel global el planeta. Ya no estamos hablando de daño regional, estamos hablando de daño global. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay algunas sugerencias, por ejemplo, cumplir la Ley General de Control del Tabaco, que privilegia espacios 100% libres de tabaco y de emisiones, cambiar los cultivos de tabaco, por cultivos sostenibles como alimentos, aumentar los precios de las cajetillas a través de un incremento de impuestos. También hay un programa ahorita en la Cámara de Senadores muy interesante que se llama Previniendo el conflicto de interés, en donde se les está dando información a los legisladores de lo que significa el lobbying de la industria tabacalera. Este lobbying no es solo que les den dinero, sino es, por ejemplo, que los inviten a una cena, que los inviten a un viaje con toda su familia, en fin, una serie de situaciones de las que se debe ser muy cuidadosos, especialmente por la historia que tenemos de la industria tabacalera. Y lo más importante, creo que para todos los profesionales de la salud en este contexto, es sugerir a las personas que fuman que dejen de fumar. Esta, sin lugar a dudas, es una de las mejores decisiones para una mejor salud, para una mejor calidad de vida. Se liberan del tabaco y, por supuesto, mejora el ambiente. Mejora el ambiente, ya no hay humo de segunda y tercera mano, que ustedes saben que son de los contaminantes de interiores más importantes. Y bueno, esta es parte del lema de la OMS, que me gusta mucho, proteger al planeta, una razón más para dejar de fumar. Creo que sí hay muchísimas razones, pero ahora si integramos al medio ambiente que está de verdad ya tan vapuleado, que hemos dañado tanto, pues creo que esto se transforma en algo que puede ser un motivo muy importante para muchas personas de dejar de fumar y que no saben que cuando están encendiendo un cigarro, atrás del cigarro hay toda una historia de daño al ambiente. Y bueno, para terminar, nada más y llamar la atención del tabaquismo en el contexto de salud. Este es el Plan de Acción Mundial para el Control de las Enfermedades No Transmisibles. Se supone que son metas voluntarias de todos los países adheridos a la OMS ya para 2025, que ya está a la vuelta de la esquina. Para lograr estas metas tendríamos que reducir el 25% de la prevalencia del consumo actual de tabaco en personas mayores de 15 años. Estamos lejos de esa reducción. Desafortunadamente, yo calculo que nos va a llevar más tiempo y por lo tanto, bueno, pues esto va a impactar también en que vamos a seguir teniendo enfermedades no transmisibles y esto también, estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en donde el objetivo 3 específicamente nos habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Aquí es donde también el tabaco va a jugar un papel importante, el que podamos reducir la prevalencia y la incidencia de tabaquismo. Este objetivo es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, por ejemplo, cardiovasculares, cáncer y EPOC.
Aquí también el tabaquismo tiene que reducirse y si ven el consumo de tabaco en este momento con tantos millones de consumidores es un obstáculo para alcanzar estos objetivos. Termino esta conferencia con estas conclusiones. La nicotina es una droga altamente adictiva, lo que explica los millones de consumidores que tenemos en el mundo. Ya vimos que el tabaco daña al ambiente desde todo su ciclo de vida. Este daño ambiental desafortunadamente se suma a la morbimortalidad, ¿no? Del tabaco, que se considera el principal factor de riesgo prevenible para enfermedades no transmisibles, y definitivamente considero que es muy importante que difundamos toda esta información y pues integrar ahora dentro de las muchas razones para dejar de fumar el cuidado y la protección al ambiente. Y bueno, pues yo con esto termino mi plática. Muchísimas gracias por su atención.